Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario web del día de hoy llamado Cerrando el año con los sistemas Aspen. ¿Cuál va a ser el objetivo como tal de esta capacitación que nosotros vamos a llevar a cabo? Como tal, nosotros como usuarios o bien como distribuidores, tenemos que conocer cuál es el proceso correcto para llevar a cabo lo que es el cierre de las operaciones que vamos a realizar en el sistema de Aspel COI, en el sistema de Aspel NOI y también en el sistema de Aspel SAI. ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a tocar el día de hoy? Con respecto al sistema de Aspel-COI, vamos a realizar lo que es la póliza de cierre. En cuestión del sistema de Aspel-NOI, vamos a ver lo que sería el cálculo anual y el cierre o el proceso de cierre anual. Y por último, en el sistema de SAE, vamos a ver lo que sería el corte anual. Previamente a llegar a lo que es este apartado de que, por ejemplo, llegamos a hacer el cierre en COI o bien calculemos cuál sería el cálculo definitivo de ISR de nuestros empleados, igual les traemos lo que son unas recomendaciones generales, las cuales sí les pedimos que tomen en consideración. La primera recomendación que nosotros les vamos a hacer como parte de Aspel es que ustedes lleven a cabo lo que sería la generación de los respaldos correspondientes de cada una de las bases de datos que tengan en su sistema Aspel. Es decir, si ustedes cuentan actualmente o el usuario que ustedes están asesorando cuenta con una base de datos aproximadamente de 20 empresas referente a COI, es recomendable que ustedes igual al momento de asesorarlo en este proceso de cierre, le recomienden que tengan que llevar a cabo lo que sería la generación de respaldos de cada base de datos que llegue a tener. Esto porque recordemos que como tal, si es un sistema, este a su vez funciona de manera independiente con cada uno de los datos que tiene cada base de datos. También otra recomendación que nosotros les vamos a hacer antes de llevar a cabo este proceso de cierre es que debemos de obtener ahora sí todos los reportes y estadísticas necesarios. Por ejemplo, si yo quiero saber al día cómo están en cuestión de ventas o cuáles son los productos que yo he vendido más, puedo generar un reporte o bien estadística para que el próximo año pudiera ser que nosotros tomemos una decisión e incrementar paulatinamente este producto en nuestro que es nuestro inventario. O bien, también nosotros podemos, antes de generar lo que sería el corte anual, pudiera ser que nosotros queramos conocer cuáles son las tasas o bien los importes que se le han descontado a nuestros empleados respecto a lo que serían sus sueldos. También hay que recordar que en cuestión de estos reportes, una vez que nosotros, si no contamos igual con un proceso o previamente un respaldo, si llevamos a cabo este proceso de cierre, pudiera ser que no podamos recuperar la información antes de este posible cierre. Igual, cuando nosotros vamos a llevar a cabo ya sea un proceso de cierre, por ejemplo, en Aspelcoin, tenemos que validar que no exista ningún usuario adicional, únicamente nosotros como usuario administrador. ¿Esto para qué? Para que al momento, por ejemplo, de generar lo que sería la póliza de cierre y validemos la utilidad del ejercicio, no exista otra persona, pudiera ser que si él está capturando todavía ventas, el cálculo como tal de esta utilidad pudiera ser muchísimo mayor y en cuestión de estos apartados no se tome ahora sí los datos correctos. Otra recomendación que nosotros les vamos a hacer antes de llevar a cabo este proceso es igual recomendable que ustedes a lo que serían sus clientes les den un mantenimiento preventivo de la base de datos de diagnóstico y recuperación. ¿Esto por qué motivo? Alguien me pudiera decir, ¿por qué creen que es recomendación general? ¿Qué deben hacer igual ustedes? ¿Alguien me pudiera comentar en el chat por qué creen que se les debe de dar un mantenimiento preventivo? Ahí sí nos pudiera apoyar señor Héctor, ahí tenemos igual al señor Francisco, al señor Jorge, al señor Lucas. Ahí nos dicen nuestros compañeros de Alf Osorio para asegurar la integridad de la base de datos. Muchas gracias por su aportación. Ahora sí que como ustedes nos mencionan, esto igual es recomendable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay alguna tabla o la base de datos, hay alguna inconsistencia o algo así, pudiera ser que estos errores los estemos arrastrando
y también en cuestión del momento de realizar este proceso de cierre, la información no sea la correcta. Igual el señor Francisco nos hace su aportación para evitar incidencias. Muchísimas gracias a los que nos están apoyando. Ahora sí, ¿cómo vamos a llevar a cabo lo que sería el proceso de cierre en Aspelcoy versión ya 10.0? Previamente a esto, igual debemos de entender por qué tenemos que llevar a cabo este proceso. Como tal, el cierre del ejercicio fiscal en Aspelcoy se realiza mediante lo que sería la póliza de cierre, que básicamente va a consistir en saldar las cuentas de los resultados y así determinar si en este ejercicio fiscal que nosotros estamos trabajando tuvimos una pérdida o bien ganancia contable de este ejercicio fiscal. Previamente a realizar igual este proceso, tenemos que tener consideraciones como tal. La primera consideración es que nosotros, si en dado caso no tenemos activado el parámetro de contabilizar en línea, tenemos que llevar a cabo la contabilización de manera manual de cada uno de los periodos que vamos a estar trabajando. Para esto me voy a ir directamente a lo que sería mi sistema de Aspelcoy. Permítanme un segundo. Y me voy a ir en primera instancia, pudiera ser al apartado de pólizas. Vamos a irnos a mi periodo 2023. Permítanme un segundo. Por ejemplo, vamos a checar mi periodo de noviembre y me voy a ir al apartado de mis pólizas. Y ahí puedo yo validar si, por ejemplo, tengo algunas pólizas que no estuvieran contabilizadas. En mi caso, ahí recordemos que tenemos esta columna de contabilizada. En el periodo de octubre me dice que sí están contabilizadas. En julio igual, en agosto igual están contabilizadas. En julio, en junio, en mayo, en abril, en marzo no tengo pólizas, en febrero y en enero. Si en dado caso yo no tengo ahora sí contabilizado estas pólizas, lo primero que vamos a tener que validar es si es correcto que no tenemos activado este parámetro de contabilizar en línea. Para esto me voy a ir a la sección de configuración, parámetros del sistema. Posteriormente a esto, me voy a ir al apartado de pólizas y valido si tengo activado el parámetro contabilizar en línea. Si en dado caso no lo tengo activado y detecté que tengo pólizas no contabilizadas, me voy a tener que ir a este apartado de herramientas, contabilización, y ahí voy a indicar al sistema que quiero solo las que no están contabilizadas. Al darle a aceptar, automáticamente el sistema lo que hace ya las contabiliza para que ya empiecen a afectar lo que serían mis cuentas contables. Por ejemplo, si en dado caso yo tenía creado una póliza de nómina y esta póliza no estaba contabilizada, pudiera ser que el saldo de nuestro banco o bien de los sueldos que hemos tenido a lo largo de este periodo no esté correcta la información y ahí pudiéramos tener una inconsistencia en cuestión de la utilidad o bien la pérdida de este ejercicio fiscal. Otra consideración que nosotros debemos de tener es que igual debemos de tener todas nuestras pólizas cuadradas. Recordemos que el sistema, en dado caso de que llegue a detectar que alguna póliza no está cuadrada, nos indicará de esta manera en color rojo. Como estamos viendo, aquí nos indicará que sería una póliza no cuadrada y también nos indica que no estaría contabilizada. Para esto igual hay que validar dentro de todo el catálogo de pólizas que estamos trabajando a lo largo de este periodo fiscal que no detectemos ninguna, ahora sí, póliza no cuadrada. Para esto yo me voy a regresar nuevamente a mi sistema de Aspelcoy. Me voy a ir al apartado, por ejemplo, de administrador de periodos y voy a ir validando desde el mes de enero. Me voy nuevamente a mi apartado de cuentas y pólizas. Pólizas, le vamos a dar a aceptar. Ahí, por ejemplo, en este mes yo no trabajé pólizas contables. En febrero tampoco, en marzo, en abril, en mayo, aquí, por ejemplo, detectamos que no tenga ninguna póliza no cuadrada. En el mes de junio tampoco tengo pólizas no cuadradas.
Validamos mi siguiente periodo en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, las que llevo hasta el mes de noviembre y también las de mi mes de diciembre. Esto recordemos que igual es importante validar. ¿Por qué? Porque si en dado caso tenemos alguna póliza no cuadrada y tenemos información contable que va a estar afectando ahora sí mi pérdida o ganancia fiscal, pudiera ser que esta información igual no quede de manera correcta. Hasta el momento aquí tenemos alguna duda sobre estas consideraciones. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Si nos pudieran apoyar para confirmar en el chat. Ok, muchas gracias, señor Francisco. Él nos indica que todo bien. Señor Héctor, ¿alguna duda? Señor Jorge, señor José, señor Lucas. Ok, muchas gracias. Si no tenemos ninguna duda hasta el momento, continuamos con lo que es la presentación del día. Otra consideración que nosotros debemos de tener es que nosotros, antes de llevar a cabo este proceso, igual debimos de haber realizado lo que es el traspaso de saldos del año anterior con el actual. ¿Esto para qué se hace? Recordemos que si en el ejercicio, por ejemplo, 2022, nosotros tuvimos una ganancia, esta saldo hay que llevarlo o traerlo, mejor dicho, perdón, a este año fiscal para que la utilidad o bien el capital que nosotros tenemos como empresa siga incrementando. Esto igual es otra consideración que ustedes deben de llegar a tener al momento de llevar a cabo este proceso. Para esto me voy a ir nuevamente a mi sistema de AspelCoin. Me voy a ir al apartado de archivo, administrador de periodos, y yo llevo a cabo este proceso de traspaso de saldos. Aquí mi sistema me estaría indicando desde qué año yo voy a realizar este traspaso. En mi caso, si yo no hubiera hecho este proceso, indicaría, por ejemplo, que es del año 2022 y estos saldos yo los quiero traer a mi periodo 2023, el cual vamos a estar trabajando. Previamente a esto, yo ya había realizado este proceso. En dado caso, estos saldos yo los traje desde mi primer mes del año, en los cuales yo estoy trabajando mi periodo 2023. Ahora sí, ¿cómo vamos a llevar a cabo lo que es la configuración de mi póliza de cierre en los siguientes cuatro pasos? Lo primero que yo tengo que validar es después de qué mes yo estoy creando un periodo adicional llamado ajuste, en el cual nosotros estaríamos realizando este proceso y ahí va a determinar la utilidad o bien la pérdida de este ejercicio fiscal. Pudiera ser que las empresas varíen, por ejemplo, que ellos hagan su cierre fiscal en noviembre, pudiera ser que detectemos empresas que así lo hagan. Por lo tanto, dentro de parámetros del sistema hay que indicar después de qué mes se crearía un periodo adicional llamado ajuste. Para fines del ejemplo que yo voy a llevar, esto yo lo voy a realizar después del mes de diciembre. Para ello me voy al sistema de AspelCoin. Posteriormente a esto, recordemos, me voy a ir al apartado de configuración, parámetros del sistema. Posteriormente a esto, yo me voy a ir al apartado de pólizas y ahí donde entendemos la leyenda mes de ajuste después de, vamos a tener que indicar después de qué mes se nos va a crear un periodo adicional llamado ajuste. Posteriormente a esto, nosotros debemos de crear ahora sí este periodo llamado ajuste para que ahí podamos trabajar esta información referente a lo que sería nuestra póliza de cierre. Para ello, yo me voy a ir a mi sistema nuevamente de AspelCoin. Vamos a darle aquí a aceptar. Me voy a ir al apartado de archivo, posteriormente administrador de periodos y voy a crear un nuevo periodo, ahora sí, contable.
Automáticamente le doy la opción de crear un siguiente periodo, le voy a dar aceptar y el sistema en automático ya me crea el periodo adicional llamado ajuste. Recordemos de antes de llegar a este paso, nosotros ya debimos indicar después de qué mes se nos va a crear el mes llamado ajuste. Entramos a este periodo en el cual vamos a estar trabajando. ¿Cuál es el tercer paso que yo debo de seguir? Como tal, tengo que validar que todas las cuentas o bien, ahora sí, o pólizas que yo he trabajado primero, que todas nuestras pólizas estén ahora sí contabilizadas. Si previamente a llegar a este paso no tenemos alguna póliza contabilizada, tenemos que llevar a cabo este proceso de contabilización de manera manual. Lo mismo sucederá en este caso cuando estamos validando lo que son nuestras cuentas contables. Pudiéramos validar que estas cuentas contables tengan movimientos. Por ejemplo, nuestra cuenta de bancos, nuestra cuenta de caja chica, los diferentes movimientos que tuvimos con proveedores, así como también posiblemente créditos que nos dieron o bien créditos que nosotros hayamos otorgado. Para esto me voy a ir nuevamente a mi sistema de Aspelcoy y me voy a ir al apartado de cuentas y pólizas. Primero puedo validar pólizas que yo efectivamente no tenga ninguna póliza que no esté ahora sí contabilizada. Si en dado caso detecto este apartado, tendría que llevar a cabo la contabilización de manera manual. También puedo validar el apartado de mis cuentas, en la cual puedo indicar, por ejemplo, o puedo visualizar en mi caso, tengo movimientos en mis diferentes cuentas de bancos, en la caja chica, así como también tengo créditos que yo he otorgado a mis respectivos clientes, créditos que me han otorgado a mis respectivos proveedores, cuántos son ahora sí los movimientos que hemos tenido en cuestión de los inventarios, entre otros movimientos que pueden estar afectando nuestra contabilidad. ¿Cuál es el cuarto paso que nosotros vamos a indicar? Vamos a tener que posicionarnos en primera instancia en el mes de ajuste y posteriormente a esto, yo me voy a tener que ir al apartado de procesos, pólizas, póliza de cierre y lo primero que voy a tener que indicar es cuál va a ser la primera cuenta de resultados que yo voy a obtener o cuál va a ser, mejor dicho, la que yo voy a estar indicando al sistema para que se me consideren ahora sí los ingresos correspondientes. Como segunda cuenta contable, yo tengo que indicar cuál sería la última cuenta de resultados. Es decir, si en mi caso yo manejo, por ejemplo, la cuenta 9200013000, esta va a ser la última cuenta contable que yo voy a considerar para que el sistema me pueda ahora sí hacer un barrido de saldos y me pueda indicar la utilidad o bien pérdida del ejercicio fiscal. La tercera cuenta contable que yo voy a tener que indicar es a la cuenta de resultados, o mejor dicho, cuál va a ser la cuenta contable la cual va a afectar si en dado caso hubo una utilidad o bien alguna pérdida de este ejercicio fiscal. ¿Cómo vamos a realizar este proceso? Para esto me voy a ir nuevamente a mi sistema de Aspelcoy, me voy a ir al apartado de procesos y ahí me voy a ir a la sección de pólizas, pólizas de cierre. Validamos únicamente que esté en mi mes de ajuste, ¿ok? Indicamos ahora sí que voy a trabajar con mi póliza de cierre y el sistema me va a preguntar cuál sería la primera cuenta de resultados que yo voy a llegar a considerar. ¿Cuál creen ustedes que voy a llegar a considerar? ¿La de nivel mayor o la de mi nivel, perdón, auxiliar? Ahí sí me pueden comentar. ¿Cuál creen que va a ser la cuenta contable que debemos de llegar a considerar? ¿Las auxiliares o la cuenta mayor? ¿Alguien sabría? ¿Alguien me puede apoyar en el chat? Ahí el señor Francisco nos dice auxiliar, ok. Alf Osorio nos dice la mayor. Señor Héctor, ¿usted sabría, señor Jorge, señor Lucas, señor José?
Ok, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, como nos comentan ahí nuestros participantes de Alf Osorio, se tiene que llegar a considerar la mayor. Si yo, por ejemplo, considero únicamente la cuenta auxiliar, por ejemplo, de las ventas al 16%, a partir de esta cuenta contable me va a estar ir afectando. Pudiera ser que, por ejemplo, en nuestra operación, igual lleguemos a otorgar ventas, en este caso al IVA exento, o bien 0%, pero a su vez, como son ingresos, tenemos que llegar a considerar. Para esto yo me voy a ir a mi sistema de Aspelcoy y recordemos, la primera cuenta contable que yo voy a llegar a considerar para esta utilidad o bien pérdida va a ser la de mis ventas. Para esto me voy a ir hasta mi cuenta contable o mi catálogo y voy a localizar mi cuenta contable de ventas. Posteriormente, el sistema me va a preguntar cuál va a ser la última cuenta contable para los resultados. Recordemos, si por ejemplo, en mi caso, yo utilizo la última cuenta 92 00013, por ejemplo, esta va a ser la última cuenta contable que va a considerar el sistema para que me pueda dar ahora sí la utilidad o bien la pérdida del ejercicio. Como último paso, yo tengo que indicar a mi sistema cuál va a ser la cuenta contable que yo voy a estar utilizando para que se deposite este resultado. Para esto, si yo no la tengo a mano esta cuenta, le puedo dar clic donde está el botón de ayuda y automáticamente mi sistema me presenta todo el catálogo de cuentas que nosotros ya tenemos dado de alta. Para esto vamos a localizar nuestra cuenta contable de utilidad o pérdida del ejercicio. Vamos a localizarla, permítanme un segundo. Y aquí está. Vamos a darle a aceptar y listo. Si en dado caso nosotros llegáramos a manejar departamentos, igual podemos indicar, por ejemplo, a qué departamento en específico estaría afectando esta operación que estamos realizando. Si no, yo puedo darle a aceptar y el sistema automáticamente, ya una vez que hace ahora sí este barrido de pólizas contables en las cuales nos considera nuestras ventas al 16%, nuestras ventas, por ejemplo, con IVA fronterizo, en dado caso que así lo hayamos manejado, con IVA exento o bien tasa 0%. Si nosotros hacemos el barrido de pólizas, vamos a detectar que en mi caso yo tengo ventas al 16, ventas en este caso de IVA, tengo igual otros ingresos, tengo igual descuentos y devoluciones de IVA al 16%, tengo igual descuentos ahora sí y devoluciones exentos de IVA. Aquí también tengo los costos de ventas que están afectando mi operación, mis sueldos y salarios del periodo. Ahí también tengo otros sueldos y salarios. Tengo comisiones que igual yo he pagado a lo largo de este año fiscal. Vamos a seguir haciendo. Aquí está. Por ejemplo, tengo la prima vacacional que nosotros igual hemos pagado, los gastos de previsión social, los vales de despensa que hemos otorgado, fondo de ahorro que igual yo tengo contemplado con mis diferentes empleados, honorarios de personas físicas que nosotros igual hemos pagado a lo largo de este periodo, los gastos referente a los teléfonos, así como también los diferentes combustibles, lubricantes, boletos de avión que igual yo he pagado, los fletes y acarreos que han contemplado para ahora sí traer mercancía y posteriormente venderla. También tenemos ahí otra cuenta contable de fletes. Ahí podemos igual visualizar. Vamos a irnos un poco más rápido. Otra de fletes. Tenemos igual la de mis sueldos y salarios otra vez. Tenemos igual otra cuenta contable de depreciación de equipo de fábrica. También los gastos de luz que hemos contemplado, otros pagos de teléfonos, gastos y derechos legales que igual hemos contemplado. Y por último, ¿a dónde iría la utilidad o bien la pérdida de este ejercicio? Aquí está, permítanme un segundo. Ahora sí.
Una vez que el sistema haga este barrido, recordemos que tiene que estar cuadrada dicha póliza para que posteriormente a esto yo la pueda estar cuadrando. Aquí, por ejemplo, ustedes viendo esta póliza, tuvimos una utilidad o bien una pérdida del ejercicio. ¿Alguien me pudiera comentar en esta póliza de cierre qué están visualizando ustedes? ¿Fue una pérdida o bien una utilidad de este ejercicio fiscal? Ahí, ¿quién me pudiera apoyar para comentar? Nuestros compañeros de Alfa Accesorios, ¿alguien me pudiera comentar? Señor Héctor, señor Francisco, ¿ok? Una vez ya terminado lo que es este proceso de póliza de cierre, ya me estaría otorgando la pérdida o bien la utilidad de este ejercicio fiscal. Aquí viendo esta póliza, ¿qué creen ustedes que es? ¿Es una pérdida o una ganancia de este ejercicio fiscal de esta empresa que estamos llevando a cabo? ¿Alguien sabría? ¿Alguien me pudiera comentar? Bueno, en este caso vamos a grabarla y posteriormente a esto yo me voy a ir a lo que sería mi catálogo de cuentas, me voy al apartado de cuentas contables y ahí vamos a localizar la cuenta contable que yo estuve utilizando. Ok, en este caso vamos a validarla, vamos a contabilizarla. Hacemos la contabilización. Me voy a mi apartado de cuentas contables y localizo lo que sería mi cuenta contable del ejercicio. En este caso, me indica mi sistema que la utilidad que yo tuve de este ejercicio fiscal es de 188,669,04. Si en dado caso me hubiera parecido negativa, esto ya sería una pérdida de este ejercicio fiscal. Para que este saldo ya lo traigamos nuevamente, ahora sí, a el otro año fiscal, me voy a tener que ir al apartado de archivo, administrador de periodos, creo un nuevo periodo, en este caso enero de 2024, y si yo me voy al apartado de este periodo fiscal, me voy a la sección de cuentas contables. Este ejercicio, mejor dicho, esta utilidad ya estaría representada en este catálogo de cuentas que nosotros vamos a empezar a utilizar para el periodo ya 2024. ¿Tenemos alguna duda respecto a este proceso de póliza de cierre? ¿Alguien me pudiera indicar, tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Nos pueden apoyar para confirmar en el chat? Muchas gracias. A Alf Osorio, señor Lucas, muchas gracias por su confirmación. Señor Francisco nos indica que todo bien, muchas gracias. Señor Jorge, ¿tenemos alguna duda? Señor José, señor Héctor, ¿alguna duda que tengamos respecto a este proceso de póliza de cierre? Muchas gracias. Si no tenemos ninguna duda hasta el momento, continuamos con lo que es la presentación del día. Muchas gracias igual por su confirmación, señor José, señor Héctor. Otro punto importante que debemos de llegar a considerar cuando estamos ya hablando de lo que son los cierres en los sistemas Aspel, hace referencia igual del sistema de Aspel NOI ya versión 10.0. ¿Cuál va a ser el objetivo de llevar a cabo lo que sería el cierre en Aspel NOI? Como tal, calcular cuál sería el ISR definitivo
en este periodo fiscal que se está concluyendo. Esto considerando igual las tablas del cálculo anualizado del ISR. Este va a ser el objetivo, ahora sí, de este cierre que nosotros vamos a llevar a cabo. Recordemos que igual, ¿cuál va a ser el objetivo de este cálculo anual? Como tal, el cálculo anual del impuesto sobre la renta tiene como objetivo igual determinar si el trabajador tiene un ISR a cargo o bien un ISR a favor. El cálculo del ISR se debe de llevar a cabo en la última nómina del periodo fiscal. Esto recordemos que está establecido en el artículo 152, fracción 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál va a ser la mecánica en la cual prácticamente funciona lo que es este cálculo de ISR? En primera instancia, a realizar lo que sería este cálculo de ISR, se realiza sobre todos los ingresos gravables de ISR del año fiscal y por ende, todas las tarifas consideradas para el cálculo van a ser anualizadas. Es decir, si por ejemplo tenemos a un trabajador que recibió PTU, recibió por ejemplo bonos adicionales, comisiones, estos tienen que ser incluidos para el cálculo definitivo de ISR. También hay que considerar que la base gravable anual es el acumulado de todos los ingresos gravables, perdón, de ISR que percibe un trabajador en todo el año y su factor de multiplicación siempre va a ser uno. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos de llegar a tener antes de llevar a cabo lo que sería este cálculo definitivo de ISR? En primera instancia, tenemos que tener configurado la deducción subsidio para el empleo aplicado. ¿Dónde lo vamos a tener configurado? Directamente en lo que sería parámetros del sistema, en la sección de percepciones y deducciones, donde tenemos subsidio para el empleado aplicado. Para esto me voy a ir a mi sistema de Aspelnoy. Permítanme un segundo, ¿ok? Me voy a ir al apartado de configuración, parámetros del sistema. Posteriormente a esto me voy a ir nuevamente a parámetros del sistema, percepciones y deducciones y yo valido que tenga configurado la deducción de subsidio para el empleo aplicado como la deducción de 111. Otra consideración que yo debo de tener previamente a realizar lo que es este proceso anual es que tengo que realizar el proceso de acumulados o un traspaso de acumulados. ¿Esto para qué fines? ¿Alguien me pudiera indicar? ¿Por qué creen que tengo que hacer este traspaso de acumulados? ¿Por qué debemos de realizar este traspaso de acumulados? ¿Alguien me pudiera indicar? Ok, muchas gracias por su aportación, señor Héctor. Efectivamente, este proceso hay que realizarlo para que se tome en consideración todo lo que son los cálculos, así como también los días que ha trabajado el empleado para llegar a considerar los montos, así como también todo este apartado que podamos llegar a tener del historial del dicho empleado para un cálculo correcto. Si, por ejemplo, nosotros no llevamos a cabo este proceso de acumulados, pudiera ser que los ingresos no sean considerados todos y a su vez, posteriormente, ya en el cierre fiscal, pudiera ser que llegue alguna notificación por parte de la autoridad en la cual requiera, ahora sí, una aclaración del por qué no se calculó efectivamente o correctamente lo que son los importes respecto a algún empleado. Muchísimas gracias para todos por sus aportaciones. Para esto yo voy a llevar a cabo, voy a ir a mi apartado de Aspelnoy, me voy a ir a lo que sería mis acumulados. Ok, permítanme un segundo.
Para esto y posteriormente a esto, yo voy a llevar este proceso de traspaso de acumulados. Posteriormente a esto, o mejor dicho, el sistema previamente a realizar este proceso me indica que considere que el proceso de traspaso de acumulados pudiera llevar a cabo lo que es modificar la información de la nómina porque es necesario que nosotros previamente a esto realizamos lo que sería ahora sí, un respaldo de información. Recordemos que como una consideración general, o ahora sí, requisitos o mejor dicho, recomendaciones que nosotros les hacemos, es que previamente a llevar este proceso, ustedes cuenten igual con lo que son los respaldos. Igual, antes de llevar a cabo este proceso de acumulados, el sistema igual nos hace un recordatorio que tenemos que llevar a cabo un respaldo de la información. Previamente a esto, yo ya generé mis respaldos correspondientes, por lo tanto, puedo realizar mi traspaso correcto. También nos dice el sistema que es muy importante que si nosotros ya contamos con lo que son CFDIs de nóminas timbrados y si ejecutamos, perdón, este proceso, debemos de verificar que el contenido de los CFDIs corresponda con los datos de las nóminas traspasadas. Esto con el fin de mantener lo que sería la consistencia de la información de nuestra empresa. También nos dice el sistema, no continúes con este proceso hasta no tener certeza del impacto de la nómina que puede llevar a causar. Si, por ejemplo, nosotros, como bien nos dice, menciona el sistema o un mensaje de advertencia, ya tenemos timbrado, perdón, CFDIs. Si ejecutamos este proceso y, por ejemplo, existe alguna inconsistencia, podemos traer la información siempre y cuando igual nosotros contemos con los respaldos correspondientes. Para esto le voy a dar aceptar y el sistema, vamos a seleccionar mi primera nómina de mi periodo 2023. Ahí está, vamos a llevar a cabo este proceso. Administrador de periodos, permítanme un segundo. Traspaso de acumulados. Indicamos la clave de mi contraseña y por último yo defino cuál sería la última nómina que yo estoy trabajando. En mi caso, la última nómina que yo estoy trabajando como ejemplos es la de mi aguinaldo que yo ya ahora sí realicé. Posteriormente a esto, una vez definido cuál sería a qué periodo vamos a traer esta información, yo en cuestión de acumulados, el sistema me va a preguntar qué es lo que yo quiero traspasar. Si, por ejemplo, quiero traspasar las percepciones, deducciones y bases fiscales, si voy a hacer un borrado de acumulados reingreso, de los calendarios, de los datos del trabajador, de parámetros del sistema o bien de alguna tabla del sistema. En este caso, lo único que yo quiero traspasar van a ser todas las percepciones y deducciones y las bases fiscales con las que he trabajado hasta este periodo. Selecciono que únicamente son las percepciones y le voy a dar aceptar y el sistema, en mi caso, me está pidiendo contraseña debido a que yo tengo cerrado el periodo. Le voy a dar aceptar y ahora sí el sistema me empieza a llevar a cabo este traspaso de acumulados de nómina por nómina en la cual yo he trabajado a lo largo de este periodo. Esperamos un momento más mientras termina todo este proceso. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Si nos pudieran apoyar para confirmar. ¿Alguna duda o comentario que tengamos? Muchas gracias. Esperamos unos momentos más mientras se termina todo este proceso, perdón, de acumulados. Ya vamos en agosto, permítanme un segundo. Recordemos que igual el tiempo depende de qué tanta información nosotros lleguemos a tener. Si, por ejemplo, tenemos un catálogo de empleados de 1,500 empleados, pudiera ser que el proceso se demore, ahora sí, supongamos unos 4 o 5 minutos, mientras se traspasa toda la información, ahora sí, de cada uno de los periodos que nosotros hemos trabajado.
Una vez concluido este proceso, nos dice igual el sistema, el proceso ha terminado, le vamos a dar a aceptar y con esto el traspaso de acumulados ya estaría listo para que yo pueda llevar a cabo ahora sí mi cálculo anual. Otra consideración que nosotros debemos de llegar a tener antes de llevar a cabo este proceso es que igual tengamos las tablas actualizadas que están afectando lo que sería nuestro periodo 2023. Si, por ejemplo, nosotros nos percatamos que tenemos las tablas 2022, pudiera ser que igual existan inconsistencias al momento de llevar a cabo este cálculo anual. Para esto yo me voy a ir a mi sistema nuevamente de Aspelnoy. Me voy a ir al apartado de catálogos y consultas, tablas del sistema, y yo valido cuáles son aquellas tablas que yo tengo para este periodo fiscal. En mi caso, yo tengo ahorita las de 2022. Para esto, yo voy a tener que llevar a cabo la actualización de estas tablas. Puede ser que nosotros la agreguemos o bien actualicemos la información. De ambas maneras es correcto. Para esto selecciono la tabla de ISR mensual 2022. Le voy a dar clic donde dice modificar y yo puedo llevar a cabo ya sea la modificación manual o bien puedo llevar a cabo lo que sería la importación de esta información. Si, por ejemplo, yo quiero llevar a cabo la importación de estas tablas porque no quiero hacer ninguna configuración adicional, únicamente le voy a dar clic donde dice importar tablas de este archivo y si en dado caso yo no cuento con estas tablas, el sistema de Aspelnoy nos da la opción de llevar a cabo lo que es ahora sí esta búsqueda directamente desde la página de aspel.com. Para ello le voy a dar clic donde está www.aspel.com.mx y automáticamente el sistema me redirecciona a la página de aspel.com y perdón, yo pueda llevar a cabo lo que son la descarga de estas tablas que están afectando dicho periodo. Selecciono, por ejemplo, las de anual 2023. Le damos clic y únicamente el sistema descarga esta información y lo mismo sucedería para el periodo 2023. Si en dado caso, como hice mención, yo no quiero llevar a cabo esta importación de tablas, igual en este apartado, como tal la página de aspel.com, nos da de esta manera cuáles son los límites inferiores, superiores y la cota fija y también el porcentaje de descuento. Esta nos indica cuál sería para el ISR anual, así como también el ISR mensual. Una vez ya descargado lo que son estas tablas, nuevamente me voy a tener que ir al apartado de mi sistema y le voy a dar clic donde está el icono de ayuda. Automáticamente el sistema igual me va a redireccionar a mi buscador de archivos donde puedo poner, en este caso vamos a validar cuáles son las que yo quiero importar. Vamos a importar primero la mensual. Localizo, me voy a mi carpeta de descargas y le voy a dar ISPT mensual 2023. Le vamos a dar abrir, le doy clic donde dice ver tablas y el sistema en cuestión de esta tabla que yo quiero llevar a cabo esta importación me dice que estaría importando dos tablas. Una que hace referencia al ISR mensual y la otra referente al subsidio para el empleo 2023. Tengo dos opciones. La primera me indica si yo quiero sustituir las tablas, es decir, que la información que yo tengo se va a sobreescribir para que ya me dé los datos actualizados. O bien, yo puedo agregar las tablas. Si en dado caso nosotros agregamos lo que son estas tablas, voy a tener que irme a parámetros de la nómina e indicar cuáles son las tablas o el número de tabla que estaría afectando, por ejemplo, el ISR mensual, el ISR anual o bien la subsidio para el empleo. Para que yo no mueva ninguna configuración adicional, únicamente le voy a dar clic en sustituir tablas y el sistema me manda un mensaje de confirmación en el cual me pregunta si deseamos sustituir las tablas seleccionadas en el catálogo de tablas del sistema. Indico que sí y automáticamente el sistema ya me actualiza la de ISR mensual y también la del subsidio para el empleo 2023.
Me falta actualizar ahora mi tabla 23, perdón, de ISR anual. Le vamos a dar el mismo proceso. Indico ver tablas, sustituir tablas y ahora sí se han actualizado correctamente las tablas de este periodo 2023. Otra consideración previamente a realizar este proceso es que yo tengo que tener configurado en cada expediente perdón, del trabajador que yo le voy a aplicar lo que sería el cálculo anual. Esto ya dependerá ahora sí de cada empleado. Si, por ejemplo, en nuestra organización mandamos un comunicado en el cual indicamos al trabajador que vamos a llevar a cabo este cálculo definitivo, pero esta persona pudiera ser que está como persona física con actividad empresarial y tiene otras deducciones o bien tributa en otros regímenes, perdón, puede ser que a esta persona no le apliquemos el cálculo anual. Por lo tanto, dentro del expediente de cada uno de los trabajadores, hay que indicar que sí queremos que se lleve a cabo lo que es el cálculo anual de ISR. Para esto me voy a ir a mi sistema de Aspenoy, me voy a ir al apartado de nómina, trabajadores, y ahí, por ejemplo, voy a seleccionar mi primer trabajador, le doy clic donde está modificar expediente, y ahí valido en la parte, permítanme un segundo, en la parte de salario que yo le voy a aplicar el cálculo anual, ahora sí, a esta persona. Si, por ejemplo, a mi empleado número 2 yo no le voy a aplicar el cálculo definitivo, únicamente selecciono a mi empleado, le doy clic en modificar, me voy al apartado de salario y dejo inhabilitado este parámetro, aplicar cálculo anual. Le vamos a dar aceptar. Y ya con esto ya estaría listo, ahora sí, mi catálogo de empleados para que yo pueda aplicar el cálculo anual. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta configuración en los cuatro siguientes pasos? Lo primero que yo tengo que crear, ahora sí, es el último periodo que voy a trabajar en este ejercicio fiscal. Para fines del ejemplo que yo estoy llevando, yo estoy trabajando con nóminas quincenales, por lo tanto, mi último periodo va a ser el del 31 de diciembre del 2023. Le vamos a dar creación del siguiente periodo. Indico cuándo sería mi último periodo, que en este caso va a ser el 31 de diciembre del 2023. Esto igual recordemos que dependerá si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con nóminas semanales, tendríamos que validar en nuestro calendario cómo quedó configurado y de esta manera indicar cuál sería mi último periodo. Indicamos que sí me quiero cambiar al último periodo y listo. ¿Cuál es el siguiente paso que yo debo de realizar? En primera instancia, yo tengo que validar dos percepciones, perdón, una percepción y una deducción. La deducción que yo tengo que validar es la de ISR. ¿En qué condiciones debe de estar? Primero, que esté en el estatus de alta. En cuestión de la aplicación, sea aplicación general, que sea una nómina normal. Y en cuestión de la clave SAT, que sea la 002. Para esto me voy a ir directamente a mi sistema y me voy a ir al apartado de nómina, percepciones y deducciones y yo valido mi primera deducción, que sería la de ISR. Valido en este apartado que sea aplicación de manera general, que sea en una nómina normal y la clave SAT que sea la 002. Le vamos a dar a aceptar y con esto ya quedaría configurada mi deducción de ISR. Posteriormente a esto, yo igual tengo que llevar a cabo la configuración de lo que sería mi deducción de subsidio para el empleo aplicado. ¿Cuál es el estatus que debe tener? Debe estar en el estatus de cálculo. Debe ser una aplicación igual general en una nómina normal y la clave SAT sea la 00, perdón, sea la 071. Para esto me voy a ir directamente a mi catálogo de percepciones y deducciones y voy a localizar mi
deducción, recordemos cuál era. Mi deducción de 111. Validamos en qué estatus esté en primera instancia, esté en el estatus de cálculo, sea una aplicación general en una nómina normal y en clave SAT sea la 071. Una vez ya configurado y validemos que está correcto, le vamos a dar a aceptar y con esto estas deducciones ya estarían listas para que nosotros podamos emitir este cálculo anual. ¿Cuál es el tercer paso que nosotros le debemos de seguir? Tenemos que configurar, ahora sí, dentro de la última nómina que vamos a trabajar, que el tipo de cálculo ya no sea ni mensual, ni sea ajustado, sino sea el cálculo anual. ¿Esto para qué fin? Para que el sistema pueda considerar ahora sí esta tabla que nosotros ya tenemos dentro de las tablas del sistema y pueda tomar cuál es esta tarifa o la cuota que nos iba a corresponder en cuestión de la consideración de todos estos ingresos gravables. Para esto me voy a ir a lo que sería mi sistema y me voy a ir al apartado, permítanme un segundo, aquí está, me voy a ir a mi sección de nómina, parámetros de la nómina, y en cuestión del tipo de cálculo, yo voy a poner que sería tipo de cálculo anual. Le vamos a dar a aceptar y con esto ya quedaría configurado la última nómina que yo voy a estar trabajando. ¿Cómo vamos a realizar ya este proceso y validamos si este empleado tuvo o no, ahora sí, devolución de ISR? Para esto yo puedo consultar ya lo que es el recibo de nómina de cada trabajador y recordemos que en mi caso yo indiqué que mi trabajador número 1 es la cual yo quiero considerar el cálculo definitivo o el cálculo anual. En primera instancia, ahí podemos validar que esta persona tiene sueldos, tiene deducciones de ISR e IMSS. Ahí alguien me pudiera decir por qué me está mostrando este dato negativo de ISR. ¿Por qué creen ustedes que sería un dato negativo de ISR? Ahí nos pueden comentar, por ejemplo, señor Héctor, señor Francisco, señor Lucas, señor José, señor Jorge, nuestros compañeros de Alf Osorio. Ahí nos dice el señor Héctor que no tiene ni idea. Ahí nuestros compañeros nos dicen de Alf Osorio es a favor del trabajador. Ok, muchas gracias. Los demás participantes, ¿alguien nos pudiera comentar? ¿Por qué creen que nos está mostrando un saldo negativo la deducción de ISR? Muchísimas gracias a los que nos apoyaron con sus comentarios, señor José. Ahí también nuestros compañeros de Alf Osorio. Efectivamente, como ustedes bien nos comentan, es un saldo a favor de este trabajador. ¿Cómo vamos a ver ahora sí este desglose de cálculo de ISR? Para esto, dentro de esta barra de herramientas, yo encuentro este apartado de ISR y ahí me va a indicar cómo fue el cálculo ahora sí de este empleado en específico. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Y ahí, por ejemplo, si yo quiero ver, ahí nos dice en cuestión de ISR, nos dice cuál fue el tipo de cálculo que se llevó a cabo, que en este caso es cálculo anual. ¿Cuál es la base gravable? Si nosotros le damos clic donde está el botón de ayuda, ahí nos indica que, por ejemplo, antes de este periodo, este trabajador tenía un total de 161,754,46. ¿Cuál fue la parte gravable del periodo? Que si nosotros validamos es el salario que tiene esta persona en este periodo que estamos llevando. A esto le podemos restar lo que es el impuesto local en dado caso de que llegue a afectar. Y por último, el sistema nos dice que para el cálculo definitivo de ISR para esta persona va a ser de 168,800,71 pesos. Si nosotros le damos clic donde está factor anual, ahí nos dice cuántos fueron los días del año. Recordemos que el factor siempre va a ser 1.
Si nosotros nuevamente le damos clic donde está el botón de ayuda y vemos la gravable anual, ahí nos va a dividir. ¿Cómo lo hace el sistema? Nos multiplica lo que sería la base gravable anual multiplicado por el factor anualizado y nos indica cuál va a ser la base gravable en la cual se van a considerar todos los impuestos respectivos. Si nosotros nos vamos a la siguiente apartado donde encontramos tabla, yo voy a darle clic donde está el botón de ayuda y ahí me dice que en cuestión de esta persona el ingreso gravable fue de 168,800,71 y con respecto a las tablas actualizadas nos dice que el límite inferior era de 155,229,80. ¿Cuál va a ser el excedente respecto al límite inferior? Nos dice que va a ser de 13,570,91 pesos. Considerando este posicionamiento de tabla, recordemos, si nosotros tenemos alguna duda, puedo entrar, por ejemplo, a la página de aspel.com y ver esta tabla. Recordemos, esta persona está en 168,000 pesos. ¿Cuál va a ser la tarifa que le va a corresponder? El límite inferior de la tabla anterior o para la retención del 16% era hasta 55,229,81. Como esta persona ya ganó 168,000, automáticamente el sistema la está posicionando en el siguiente rubro, en el cual se va a hacer un porcentaje de descuento del 17,92%. Ahí vamos a ver cuál fue el impuesto sin cuota fija, que si nosotros nos vamos igual a esta tabla, nos dice cuál sería el impuesto, ahora sí, sin cuota fija, que estaría representando. Considerando ahora sí en el rango donde el sistema está estableciendo a esta persona por los ingresos gravables, perdón, que se consideran, nos dice que la cuota fija para esta persona va a ser de 14,194,54. Si nosotros validamos, ahí nos dice cuál es la cuota fija que va a llegar a tener y es de los 14,194,54, considerando un porcentaje de descuento del 17,92%. Por lo tanto, a esta persona en este periodo fiscal, sumando lo que es el impuesto sin cuota fija, adicionalmente la cuota fija que va a llegar a tener, nos dice que únicamente se le debieron haber descontado 16,626,45 pesos. Si nosotros nos vamos a la siguiente tabla de información, nos dice cuál va a ser el acumulado respecto al subsidio para el empleo aplicado. Para esta persona nos dice que se le aplicó 174,88. Esto fue el subsidio que tenía anteriormente a esta nómina. En esta nómina no hubo ninguna sumatoria de subsidio para el empleo y por lo tanto nos dice que para este empleado en específico yo únicamente voy a considerar 164,78 pesos. Por último, tenemos estas dos últimas tablas. En la primera nos dice respecto al ISR anual, nos dice que esta persona tuvo los 16,626 dividido entre el factor anualizado, que recordemos siempre va a ser 1. Ahí nos dice que el impuesto aplicado para esta persona es el mismo monto. A esto le vamos a restar, perdón, el acumulado del subsidio para el empleo aplicado. Y esto nos estaría otorgando un total de 16,451,66. Como tal, esto igual no tiene algún excedente de subsidio para el empleo anual y ahí nos dice cuál sería el ISR anualizado. Si nosotros nos vamos ya a la última tabla que la vemos del ISR del periodo y nos está dando un importe negativo, ahí vamos a poder ver que a esta persona en cuestión del cálculo anual únicamente se le debieron haber descontado 16,451,66. Caso contrario,
a esta persona ya se le habían descontado alrededor de 17,898,32. Y ahí nos dice que haciendo a esta, ahora sí, esta operación, para esta persona en la última nómina de nuestro periodo fiscal, estaría obteniendo un saldo a favor de 1,446,66 pesos. ¿Tenemos alguna duda respecto a cómo el sistema toma esta información? Ok, muchas gracias. Caso contrario, si por ejemplo nosotros validamos un empleado el cual únicamente se le calculó como tal, no lleva el cálculo definitivo, ahí por ejemplo vamos a ver que este empleado no tiene ahora sí este cálculo definitivo de ISR. Ok, en este caso, señor Héctor, ¿cómo es posible que tenga un acumulado mayor al que debía pagar anualmente y al cierre que tenga más? Pudiera ser que, por ejemplo, esta persona, o en el caso práctico, pudiera ser que, por ejemplo, en cuestión del PTU, esta persona, vamos a suponer un caso, que tuvo un PTU de 30,000 pesos, pero en esos 30,000 pesos a esta persona pudiera ser que no tenga un salario alto y prácticamente en este apartado del PTU se le descontó más ISR que debía. Sí existen casos y pudiera ser que igual en cuestión de lo que es el aguinaldo, pudiera ser que igual le dan un monto mayor y sí puede ser que en este apartado hay un incremento, por así decirlo, se le descontó de más y ya siendo el acumulado en cuestión del apartado de los, ahora sí, partes grabables y partes no grabables, pudiera ser que esta persona sí exista, que tenga un apartado o en este caso en la última nómina un ISR a favor. Igual otro factor que pudiera estar afectando como tal, pudiera ser que las tablas actualizadas no, como tal, las tablas igual del sistema, no se actualizaron en tiempo y forma. Pudiera ser que, por ejemplo, tenía unas tablas diferentes, igual al momento de realizar estos cálculos, señor Héctor, pudiera ser que tome otras anteriores y al momento de llevar a cabo este proceso se le descontó de más, por ejemplo, en las primeras nóminas cuando no debía haber sido tal descuento. Esto igual puede ser algún factor que pudiera estar afectando. Si, por ejemplo, yo me voy a mi apartado o específicamente esta base de datos que yo estoy trabajando, vamos a irnos, permítame un momento, vamos a cerrar esta ventana, ¿ok? Por ejemplo, vamos a irnos a administrador de periodos. Ahí está, permítanme un segundo. Ahí está. Por ejemplo, en este apartado, yo en esta nómina, mejor dicho, que tomo como ejemplo, ya estoy trabajando lo que es, aquí está, permítame un segundito, ya le pagué lo que es el aguinaldo y también en esta nómina, como tal, yo igual le pagué PTU. Pudiera ser que igual, como bien le hacía mención, si esta persona tuvo un incremento o se disparó, por así llamarlo, en la parte grabable en cuestión, por ejemplo, del PTU, pudiera ser como en el caso que le estaba haciendo mención, que tuvo un PTU de 30,000 pesos y a esta persona alrededor se le descontaron, por un decir, 9,000 pesos de ISR. Pudiera ser que en este apartado como tal acumuló tanto de ISR que en la última nómina ya no estaría, por así decirlo, pagando ISR, sino que prácticamente tendríamos que estar haciendo un saldo a favor.
Ahí también mi compañera Alejandra le dice que igual una de las causas, señor Héctor, es que cada nómina no esté como en el apartado mensual y la primera nómina esté ajustada. Y también, como le hacía mención respecto a lo que son las tablas de ISR. También pudiera ser que por los casos de que, por ejemplo, hubo un incremento o en dado caso esta persona recibió, vamos a suponer, comisiones y por estas comisiones tuvo que pagar ISR, no es parte igual gravable. Este apartado disparó lo que es el incremento de parte gravable. Pudiera ser que esta persona, si recibió comisiones, la recibió únicamente, por ejemplo, en enero, la recibió en abril, en mayo, en agosto. Pudiera ser que igual estos cálculos como tal afectaron y pudiera ser que en la última nómina estaría otorgando este saldo a favor. ¿Tenemos alguna duda adicional a lo que es el señor Héctor? ¿Alguna duda o comentario? Ahí es, efectivamente, ahí también una buena aportación que nos hace el señor Francisco. También afecta a los días de aguinaldo sea mayor a 15 días. En mi caso, efectivamente, yo no tengo, o no, mejor dicho, en cuestión de aguinaldo, yo a mis empleados en esta base de datos, yo no le pago los 15 días que marca la ley. Yo le estoy pagando 30 días y por eso igual puede llegar a afectar lo que sería este cálculo definitivo de ISR. Muchísimas gracias igual al señor Francisco por su aportación. Muy buena observación la que nos hizo. Le agradezco mucho. Ok, una vez que nosotros ahora sí ya trabajemos lo que es este apartado y visualizamos por qué nos está otorgando saldo a favor o en contra, me voy a tener que ir al apartado de nómina. Posteriormente a esto voy a cerrar mi periodo de nómina, indico la clave del administrador y ahora sí me voy a ir al apartado de nómina, recibos electrónicos, consulta de recibos electrónicos. Selecciono la nómina, permítame un segundo, voy a validar si es mi último periodo de nómina. Ok, ahora sí, seleccionamos. Ok, me dice que no está configurado. Permítanme un segundo, vamos a configurar nuevamente lo que son mis certificados. Ok, vamos a firmar el contrato. Probamos conexión y listo. Ok. Me voy entonces al apartado de configuración. Previamente a esto ya cerramos mi periodo. Selecciono únicamente lo que es el recibo. En este caso vamos a seleccionar el primero. Indico la fecha en la que estaría generándose el timbrado de dicho comprobante. Y ahora sí, vamos a extraerlo. Permítanme un segundo. Esperamos un momentito más. Permítanos un segundo. Adicionalmente, tenemos otra duda. Si nos pudieran apoyar para confirmar alguna duda o comentario que tengamos. Ok, ahí no se pudo enviar. Vamos a extraerlo únicamente.
y listo. Vamos a visualizarlo. Y ahí, por ejemplo, en el recibo, vamos a esperar que se abra un momento, ahí nos indicará cuáles fueron las percepciones, deducciones que haya tenido, datos fiscales de la empresa, de mi empleado, y ahí estamos pudiendo visualizar que me está otorgando el ISR a favor que está teniendo. Por lo tanto, en la última nómina de este empleado, prácticamente nosotros como empresa tendríamos que depositarle de más por el monto que fue retenido, ahora sí, un monto mayor que el que le debíamos haber retenido. Ahí eso hace referencia a lo que es el señor Héctor de cómo se le va a devolver el ISR del trabajador. Prácticamente la última nómina, señor Héctor, se le estaría devolviendo este saldo. Ahora sí, recordemos que si el trabajador, por ejemplo, tiene deducciones personales o pertenece a otro régimen tributario, pudiera ser que esta persona no le hagamos este cálculo definitivo. Posteriormente a esto, ya una vez que nosotros ya hayamos generado ahora sí este cálculo definitivo de ISR, validamos los importes. Por ejemplo, si algún empleado nos solicita este apartado, podemos indicarle cuánto fue la parte gravable, entre otras condiciones. Nosotros debemos de llevar a cabo lo que sería el corte anual. ¿Por qué debemos de realizar el corte anual? Recordemos que si, por ejemplo, yo no hago el corte anual, pudiera ser que en mi próximo periodo anual, por ejemplo, en mi periodo 2024, cuando yo genere, pudiera ser el cálculo del aguinaldo, el sistema me considere más días de lo que le va a corresponder a cada trabajador. Para esto, yo puedo validar, por ejemplo, en cuestión de mi trabajador número uno, vamos a irnos a mi trabajador número uno, y yo puedo visualizar los acumulados que tiene hasta la última nómina. En mi caso, mi trabajador número uno tiene 354.83. Tiene faltas que hasta afectaron ausentismo, faltas para PTU, para Infonavit, entre otros tipos de faltas que pudieron haber afectado. Caso contrario, si una persona yo tengo que no tiene ninguna inasistencia, va a deber de, o mejor dicho, debe de tener los 365 días. Posteriormente a esto, una vez que nosotros ya creemos lo que es el siguiente periodo fiscal, tenemos que realizar este corte anual para que estos acumulados no sean traídos al nuevo periodo. Para llevar a cabo este proceso, únicamente me voy a ir al apartado de archivo, creación del siguiente periodo, y yo indico el periodo que yo voy a estar trabajando ahora, que sería el 15 de enero del 2024. Indico la clave del administrador, esto porque tengo cerrado mi periodo de nómina, y me posiciono en este periodo de nómina. Posteriormente a esto, yo me voy a tener que ir al apartado de procesos y me voy a ir donde dice corte anual. Le voy a dar clic donde dice generar corte anual y el sistema en automático me determina cuáles van a ser las fechas en las que se debe de realizar. En cuestión de faltas, me dice que el corte anual se debe realizar al 31 de diciembre del 2023. En cuestión de corte de vacaciones, ¿por qué creen ustedes que me indica mi sistema que se debe ser al 31 del 2022? ¿Alguien me pudiera comentar por qué creen que el sistema me indica el corte de vacaciones, el corte de salarios y también el corte de trabajadores al 31 de diciembre del 2022? Ok, muchísimas gracias. Ahí el señor Héctor nos aporta porque las faltas es en el año corriente y el señor Francisco hay vacaciones que no se han disfrutado, es correcto. También consideremos que, por ejemplo, para cuestiones de bajas de los trabajadores, pudiera ser que todavía tenemos que llegar a considerar las 2023. Esto pudiera ser porque en este periodo 2023 resultó que esta empresa sí tiene utilidad y esta utilidad, recordemos que si trabajado más de 60 días en este periodo fiscal,
este trabajador va a tener derecho a esta prestación. Una vez determinada estas fechas, le vamos a dar a aceptar y en automático el sistema hace este corte y si yo valido si quedó de manera correcta, me voy a ir al apartado de nómina, nómina del trabajador, selecciono un trabajador, me voy al apartado de acumulados y ahí únicamente tiene estos 15 días de este periodo que está afectando. ¿Tenemos alguna duda respecto a este corte anual en Aspel-NOI? ¿Alguna duda o comentario? Muchas gracias, señor Francisco. Los demás participantes, señor Héctor, Alf Osorio, ¿alguna duda? Ok, muchas gracias, señor José. Perfecto. Si no tenemos ninguna duda hasta el momento, continuamos ahora con el corte anual en Aspel SAE 9.0. ¿Cuál va a ser el objetivo de este corte anual? Como tal, el corte anual prácticamente es este proceso que va a dejar en cero los acumulados de los catálogos de clientes, proveedores e inventarios. Esto con el fin de preparar lo que sería la base de datos para que las estadísticas y reportes solo incluyan los montos correspondientes a las operaciones del nuevo ejercicio fiscal. Como tal, al realizar este corte anual, si por ejemplo nosotros tenemos saldo a favor, perdón, saldo con proveedores y nosotros igual tenemos cuentas por cobrar, estos saldos van a seguir permaneciendo. Únicamente los acumulados de los catálogos de los clientes, proveedores e inventarios son los que estarían ahora sí regresando a cero. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener para realizar este proceso? Lo primero que tenemos que tener nosotros considerado es que vamos a tener que posicionarnos en el último día de captura, ahora sí, en este ciclo fiscal. Si, por ejemplo, nosotros laboramos el 31 de diciembre, tenemos que validar que el último día de captura sea este mismo. También es recomendable, como recordemos, una consideración general que tenemos que generar el respaldo de la base de datos. Esto para que nosotros igual obtengamos los reportes, estadísticas correspondientes previo a llegar a este apartado. Por último, igual nosotros como tal, ahora sí podemos generar lo que son estas estadísticas o reportes antes que, por ejemplo, nosotros queramos visualizar ahora sí cuánto compramos a determinado proveedor, cuántas ventas de un producto pudieron afectar este periodo, entre otros apartados. Para configurar este corte anual lo vamos a realizar en 3 pasos y lo primero que vamos a validar nosotros es que tengamos acumulados con los diferentes clientes, proveedores y bien inventarios. Por ejemplo, yo me voy a ir a mi sistema de Aspel SAE, permítanme un segundo, y me voy a ir primero a validar en mi apartado de clientes los acumulados que yo puedo llegar a tener respecto a ventas. Por ejemplo, mi cliente número 2. Yo tengo acumulado hasta el día de hoy, vamos a esperar a abrirlo, me dice que este proveedor, mejor dicho, este cliente, me debe alrededor de 16,124. En cuestiones de datos de ventas, esta persona, ahí está los datos históricos, me ha comprado alrededor de 472,000 pesos. La última venta fue ahora sí el 19 de octubre. Si yo valido en cuestión de proveedores, me voy a ir, por ejemplo, a mi catálogo de proveedores. Selecciono mi proveedor número 2 y en datos históricos igual voy a ver cuáles son las compras anuales que tiene hasta el momento. Lo mismo sucedería, por ejemplo, en mi apartado de inventarios. Yo puedo ver estos datos históricos, por ejemplo, vamos a irnos a un producto que yo tengo vendible. Aquí está, por ejemplo, este. Si yo selecciono este producto, voy a poder validar cuáles son las ventas que igual yo he tenido a lo largo de este año. Por ejemplo, he vendido 27, cuáles son los montos, la fecha de la última compra, así como también la fecha de la última venta.
Previamente a esto, igual lo recomendable es que nosotros generemos el traspaso, perdón, una generación de respaldo. Esto, recordemos, por cualquier tipo de eventualidad que podamos llegar a tener. Para esto yo me voy a ir a mi sistema de Aspel-SAE, me voy a ir hasta el apartado de configuración, respaldo de archivos, generación de respaldos, y yo voy a respaldar mi base de datos. Le vamos a dar a aceptar y esperamos que el sistema procese ahora sí esta información. Y listo. Una vez concluido, ahora sí ya estaríamos listos para que nosotros llevemos este corte anual. Para esto, recordemos, hay que posicionarnos a la último día de captura, que en mi caso vamos a poner que fue el 29 de diciembre. Le vamos a dar a aceptar y yo me voy a ir hasta el apartado de procesos y ahí yo puedo generar de manera individual este corte anual o bien de manera general. Para este fin yo le voy a dar de todos y el sistema me indica este proceso sirve para borrar los acumulados anuales de todos los archivos. ¿Estás seguro que quieres borrarlos? Indico que sí, le voy a dar a aceptar. Y ahora el sistema me dice que el proceso o el corte anual ha terminado. ¿Cómo validamos que efectivamente esté en cero? Por ejemplo, me voy a ir a mi catálogo de clientes, selecciono un cliente en específico y ahí podemos ver que anteriormente a este corte anual, este cliente tenía todavía una deuda conmigo. Esta deuda sigue permaneciendo, no se elimina y en cuestión de datos históricos, esta persona me dice que no tiene ventas anuales y que la última venta fue, en este caso, el 19 de octubre del 2023. Si yo valido que el corte anual se hizo de manera correcta en cuestión de inventarios, selecciono igual un artículo, vamos a ponerle, por ejemplo, esta laptop que yo tenía ventas. Me voy a registros y acumulados y ahí me dice que la última compra cuando fue. No tengo ventas hasta el momento. Recordemos que hay que entrar prácticamente en cero al nuevo ejercicio fiscal. Esto para que el sistema me pueda dar ahora sí los reportes correspondientes en dado caso de que así lo requiramos. Y por último, puedo checar mi apartado de proveedores. Me voy a mi sección de datos históricos y ahí vamos a ver que hasta el momento, en el caso de este proveedor, aún no registramos compras que vayamos a tener ahora ya en el nuevo ejercicio fiscal. De esta manera ya estaríamos concluyendo lo que es este corte anual que únicamente genera saldos ceros de los acumulados de inventarios, de compras, así como también de ventas que nosotros hemos realizado. ¿Tenemos alguna duda respecto a esta generación de corte anual? Ok, permítanos un segundo. Ahí tenemos unas preguntas del señor Héctor. ¿Esto afecta a los reportes de años anteriores como tal? No. Si usted, por ejemplo, genera un reporte, puede igual determinar las fechas. Por ejemplo, vamos a emitir un reporte de clientes, cuestión de, a ver, por ejemplo, estado de cuenta. Ahí recordemos que estos no únicamente no afecta es para ver cuánto le hemos vendido a lo que es el cliente. Por ejemplo, de un reporte, si queremos un reporte de inventarios, ahí, por ejemplo, ahí en cuestión de movimientos alimentarios, podemos ver el CARDEX del producto y podemos determinar el rango de fechas que va a llegar a tener. En este apartado no afecta y sí podemos seguir visualizando la información de años anteriores. Ahí nos dice qué se puede hacer después. ¿Qué pasa si no hay corte anual en SAE? Como tal, igual no es una afectación que pueda llegar a tener como lo es en Aspel COI o en Aspel SAE. No es como que algo que le impida la operación,
Recordemos que únicamente en esto borra los acumulados en cuestiones de ventas, en cuestiones de los inventarios y también de las compras que hemos realizado a los proveedores. Todo lo que serían las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, estas siguen permaneciendo igual, no tienen ningún tipo de afectación. Como tal, igual tenemos una duda del señor Héctor que nos dice, si un cliente nunca ha realizado el corte anual y decide eh, después de 10 años hacerlo, ¿qué sucede con lo que se borra y con las consultas? Todo lo que son la información que tiene el sistema, señor Héctor, va a seguir permaneciendo. Lo único que se va a eliminar, por así decirlo, es el acumulado. Por ejemplo, si usted tiene un cliente y de este tiene 10 años vendiéndole, ahí le va a aparecer que, por ejemplo, al día de hoy, este cliente a usted le ha vendido 28 millones de pesos. Es lo único dato que estaría ahora sí, como que en este apartado o en el expediente no le va a aparecer. Pero si usted genera algún reporte respectivo, estos datos ya están en el sistema. Ahora sí que la base de datos sigue permaneciendo igual. Permítame un segundo. Ahora sí que mientras ustedes nos están apoyando, mejor dicho, yo les apoyo. Como bien hicimos mención al principio de esta presentación, para nosotros es muy importante la opinión de ustedes, por lo que en estos momentos en pantalla les aparece una breve encuesta a la cual les pedimos de su apoyo para que puedan responder. Mientras me quedo apoyándolos con algunas dudas, ahí me decía el señor Héctor, ¿puede generar un reporte de venta de los últimos 5 años? Claro que sí. Permítame un segundo, me voy a ir entonces a mi apartado de ventas, vamos a irnos, por ejemplo, de ventas. Voy a ver movimientos al inventario, el Cardex. Vamos a poner únicamente un producto en específico para que no sea muy largo y no tarde este reporte. Indico las fechas. Vamos a ponerle fechas seleccionadas y vamos a ponerle, por ejemplo, del 2020 hasta la fecha de hoy. Ahí está. Me dice. Ok, en este caso me dice que no existe porque este producto todavía este año lo di de alta. Vamos a poner, por ejemplo, otro producto. Mejor dicho, vamos a eliminar estos filtrados. Ahí está. Vamos a aceptar. Por almacén. Ventas, perdón, me decía ventas. ¿Qué reporte de ventas usted quiere visualizar, señor Héctor? De facturas, de notas de venta. Ahí sí me puede indicar. Ok, permítame un segundo. Tenemos ventas por cliente, usted me indicó. Ahí está. Vamos a verlo. Igual depende de mi sistema. Yo mi sistema lo empecé a trabajar en 2022. Es la información que yo tengo, específicamente en noviembre. Empecé a trabajar alrededor del 21 hasta mi fecha final de hoy. Vamos a dar aceptar.
Y ahí está, mira, ahí me está mostrando todas las ventas que yo he tenido como tal. eh, es la información que yo tengo, no tengo de 5 años anteriores. La información que yo tengo es de 2022, aproximadamente veintitantos de noviembre, hasta la fecha de hoy. Ahí si usted lo puede percatar, me da las ventas por cliente. Ahí tenemos una duda del señor, permítame, José, que nos dice cómo es la opción, me permite, ok. Para que usted realice lo que es el corte anual, únicamente se va al apartado de procesos, posteriormente corte anual, y ahí puede seleccionar, por ejemplo, clientes, proveedores, inventarios o bien el de todos para que se lleve a cabo este proceso ya de manera general. Ok, a ver, permítanme un segundo, me perdí en sus comentarios. Ok, acumulados, permítame, vamos a ver si no tengo creado esta. Ok, creo que era hasta este apartado de noviembre. Ahí está, mire, esta es una estadística, por ejemplo, yo no tengo creado como tal esta estadística que usted requiere por cliente, tendría que llevar a cabo lo que es la creación de esta misma para que podamos ver cómo queda graficado. Ahí no tengo ahora sí exactamente esta estadística, la pudiera crear, pero en cuestión de tiempo, señor Héctor, ahora sí que ya tenemos el tiempo, ya nos pasamos de la hora, pero con muchísimo gusto nos puede mandar un correíto y con muchísimo gusto le mostramos cómo queda esta información. Sin más por el momento, les agradecemos muchísimo el tiempo que se tomaron para asistir a este evento. Les recordamos que se sigan inscribiendo, estos cursos son totalmente gratuitos y sí sirven mucho para que ustedes puedan ir asesorando a lo que son sus respectivos clientes. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde, nos vemos hasta la próxima.